Son las 9:43, 9:43 aquí en Monitor, y seguimos transmitiendo como siempre en nuestras frecuencias de radio y también en el canal 52 de televisión en toda la República y en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos acompaña, como le comentamos temprano esta mañana, el señor Emilio Scotto. Él es nacido en Argentina. Él es un hombre que pues ya nos platicará muchas cosas ahorita, y bueno, pues le damos los buenos días antes que nada por estar aquí del estudio. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, y bueno, muy contento de estar en México y de estar obviamente acá en el estudio con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, usted nació, como decía hace un minuto yo, en Argentina. ¿Nació en Buenos Aires o en otro? Nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y la verdad que tengo que decir que muy poquito recorrí de Argentina mientras viví en mi país. No era un viajero realmente y no tenía la oportunidad de recorrer. Creo que mi más grande aventura fue cuando me tocó ser soldado el año obligatorio en Argentina, que entonces sí viajé al sur, pero fue lo máximo que hice. Sí. ¿Y usted originalmente a qué se dedicaba antes de que lleguemos al asunto de la motocicleta y el mundo? Bueno, originalmente yo no tuve mucha suerte cuando era niño, o sea, vengo de una familia de un nivel un poco bajo económicamente, entonces no tuve grandes posibilidades de estudiar, incluso tuve que abandonar la secundaria en el 5º año porque tuve que salir a trabajar. Vengo de padres divorciados, pero bueno, con los años logré ser visitador médico, que era mi trabajo en el momento de decidir, en el momento que finalmente partí en el viaje. Uh-huh. Visitador médico, esto en Buenos Aires también. Esto en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y cómo fue fermentando la idea en su cabeza? Porque no es un asunto así de un día, me imagino, de pensar en recorrer el mundo y la forma de hacerlo. Yo siempre digo que eso fermentó cuando estaba en la panza de mi madre. Y que la primera palabra que dije cuando aprendí a hablar fue mundo, en lugar de decir mamá. Mundo. El viaje, la idea de recorrer el planeta Tierra, el planeta donde nací, lo traía desde muy niño, y fue a los 8 años, cuando un día vuelvo de la escuela, y supongo que habremos tenido alguna clase de historia o geografía o algo, sí. Y entonces le digo a mi madre, le doy un beso y le digo que me voy. Y mi madre me dice, ¿y dónde vas? Le digo, me voy a dar la vuelta al mundo. Claro, yo tenía 8 años, ¿no? Mi madre, por supuesto, se rió. Me dice, ¿cuándo te vas a dar la vuelta al mundo? Mañana. Me dice, mañana vas a la escuela, no a dar la vuelta al mundo. Pero siempre fue hablar de eso y soñar, y irme a dormir y soñar con lugares. Y luego a los 9 años mi madre me regala un atlas de mapas del mundo. Sí. Raro, ¿no? A un niño que le regalen un libro de geografía, ¿no? Y entonces yo leía nombres: Kinshasa, Samarcanda, Congo, Zaire, Rusia. Y entonces leía estos nombres y me transportaba, y siempre me decía, algún día voy a dar la vuelta al mundo. No sabía en qué, ni cómo, porque tampoco tenía dinero. Sí. Pero bueno, muchos años después, por un accidente, una casualidad, llegó las 2 ruedas, el vehículo de 2 ruedas a mi vida. O sea, la motocicleta. La motocicleta, y ahí descubrí, me dije a mí mismo, en moto, ¿por qué no? Claro, yo no sabía andar en moto, ¿no? Pero a ver, ¿cómo llegó? Porque supongo que primero es la motocicleta y luego la vuelta. ¿Cómo llega una motocicleta a su vida? Yo tenía 25 años y nunca le había prestado atención a las motocicletas, no tenía ni amigos, no tenía un auto, mucho menos iba a tener una motocicleta. Y entonces un amigo mío me dice, un día me dice, me compré una moto. Una moto, le digo, ¿para qué quieres una moto? ¿Estás loco? No, me dice, me compré una moto. Y entonces me invita a que lo acompañe al negocio donde se iba a comprar la moto, y entonces por primera vez entro y veo ahí, ¿no?, las motos brillosas, ¿no?, de colores, con los cromados, y me digo, qué increíble estos bichos, ¿no? Y ahí veo la foto de esta motocicleta que se transforma con los años en la Princesa Negra 2, que es la moto que ha salido ya 2 veces fotografiada en el libro Guinness, y cuando la veo, ahí me digo, y arriba decía, el mundo en 2 ruedas. Y ahí veo ese mensaje. O sea, en la moto lo decía. El folleto de la moto, que era una fotografía, decía, el mundo en 2 ruedas, ¿no? Entonces, fue ahí cuando me dije, esa es la respuesta que busqué durante tantos años. ¿En qué vehículo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues en una moto.
Y fue así que compré esa motocicleta. Pero hasta este momento, como me dijo, no había manejado motocicleta alguna. Nunca. Bien. Y entonces, ¿la compró? La compré, la moto era muy cara, era una moto muy cara, no era para mí, fue otro accidente en mi vida. Siempre digo que a veces se dan las cosas en la vida, a veces hay algún designio superior que dice, bueno, esto tiene que ser para ti. En Argentina se vivía una época muy especial, en el año 80, Sí. el peso era lo que valía, el dólar no valía nada, los argentinos, teníamos un ministro de Economía que decía, el que apuesta al dólar pierde. Y entonces, bueno, yo logré convencer al dueño de este negocio de motos que me la vendiera, y firmando documentos de pagarés, extra pagarés, yo sabía que no la iba a poder pagar, y efectivamente me la venden, y a la tercera cuota yo ya no podía pagarla, o sea, yo la iba a perder. Pero no importaba, o sea, este niño, yo era de pelo colorado, ¿no? Me decían zanahoria, pelirrojo, pimentón. Entonces yo decía, yo conseguí ser dueño de un Rolls Royce de las motos, ¿no? Aunque sea por 3 meses. Bueno, ahí vino otra vez el milagro, ¿no? El ministro de Economía lo echan, al día siguiente sube otro ministro de Economía, y el peso se dispara enormemente, o sea, de 170 pesos un dólar salta a 4.700 pesos un dólar. Vaya. Y la moto termina costándome 3 cuotas y una caja de cigarrillos. Esto, o sea que, gratis, qué increíble. O sea, el tercer pago que usted ya no tenía para cumplir, se aumenta el valor de su moneda, del peso argentino, y con eso paga la moto. Con eso pago todas las cuotas de la moto, o sea, el negocio de motos cierra. Muchos negocios cerraron en Argentina, mucha gente se fue a la quiebra. Sí, claro. Y yo pasé de ser el loco inmaduro que se había comprado una moto, pasé de ser el inteligente que había descubierto el negocio del gobierno, ¿no? Que en realidad no había sido así, fue lamentable para el país, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con una moto. Bueno, entonces ya somos dueños de la moto. Y después, ¿qué siguió ya que pagó usted? Y luego, bueno, ahí viene una época un poco difícil, porque una cosa es decir, me voy a dar la vuelta al mundo, otra cosa es hacerlo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, todos los días a la mañana uno se levanta, y cuando está el sol y uno está contento y las cosas salen bien, uno piensa que sale a conquistar el planeta, ¿no? Al día siguiente se levanta, llueve, hace frío, y uno no tiene dinero y ya no es tan conquistador, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un proceso, porque la familia, los amigos, la gente, hay todo un proceso muy difícil. Y yo sufría este proceso sabiendo que lo que quería hacer realmente era viajar por el mundo. Finalmente, en el año 84, la gente me pregunta, ¿pero cómo fue? ¿Qué pasó? Fue una vocecita, algo que en mi oído resonó, que dijo, es el momento, es ahora. Tienes que salir a cumplir tu sueño de niño. Hay un niño que está esperando que transformes en realidad su sueño. Y efectivamente, entonces vendí las poquitas cosas que tenía, que eran lo que me ataba a la vida normal, renuncié a mi trabajo de visitador médico. Claro, todos me decían que me había vuelto loco, ¿no? O sea, todos estaban preocupados, mi familia que lloraba. Tenía mi novia, Mónica, a la cual le dije, mira, me voy, cásate, haz tu vida, ¿no? Ten tu familia, tus hijos, yo me voy al mundo, me voy muchos años, me voy a recorrer todos los países del mundo. Y eso es lo que yo quería hacer, o sea, no era tanto dar la vuelta al mundo, hacer un giro al planeta, sino me parecía injusto ir a algunos países y a otros no, porque estuvieran cerrados, o porque fueran comunistas, o porque estuvieran en guerra. Mi idea era todos los países, todas las islas, todos los atolones, todos los territorios del mundo. Todo es todo. Todo es todo. Todo es todo. Aparte de la motivación que mucha gente en este momento está percibiendo en usted, Emilio, era conocer a la gente en sí, a la gente con su hábitat, a la gente con su paisaje, a la gente con su cultura. ¿Era todo un paquete? Sí, era conocer al ser humano. Al ser humano. Lo que siempre me había apasionado desde niño. Me acuerdo cuando yo era muy niñito y viajaba al colegio, me sentaba ahí en el camión, ¿no? Y miraba las caras de las personas. O sea, me llamaba la atención, ¿cómo viven estas personas? ¿Qué hacen? ¿Son felices? ¿Sufren? ¿Cómo es en su casa, su hogar? O sea, entonces siempre me apasionó el ser humano. El mundo está compuesto de seres humanos, no de las pirámides de Egipto, ni del Taj Mahal. O sea, el ser humano es lo que hace a los países, el ser humano es lo que hace al planeta. Y yo quería ver cómo vivían, qué hacían, qué pensaban otras culturas en el mundo. Entonces mi viaje era fundamentalmente relacionarme con la gente, y eso es lo que yo buscaba. Siempre estaba tratando de parar en alguna esquina de una ciudad y crear una circunstancia
que hiciera que las personas se acercaran a mí y se pusieran a hablar conmigo y me invitaran a estar con ellos. Porque si estaba con la gente, iba a poder conocer su familia, sus amigos, la sociedad, la política, la religión, la economía de cada país. Y no metiéndome en un hotel, que además no podía, porque yo no viajaba con dinero, ¿no? O sea, realmente viajaba siempre un poco con la ayuda de la gente. Metiéndome en un hotel no iba a ver nada, iba a ser un turista. Esa no era mi intención, y gracias a Dios, bueno, logré que prácticamente en todas las sociedades del mundo se interesaran por este viaje insólito y fueran parte de la historia. Vamos a entrar al detalle de cómo arrancó su primer kilómetro, pero antes de eso, para las personas que nos están siguiendo, fueron o han sido hasta ahora 2 vueltas al mundo. Correcto, fueron 2 vueltas al mundo, seguidas. Seguidas. Correcto. 2 vueltas al mundo seguidas. Sí. Ahorita me explica lo de seguidas. Y cuando habla usted de esto, según tengo por ahí algunos informes, son más de 220 y tantos países. Correcto, en números, el viaje fueron 2 vueltas al mundo seguidas, una en el sentido de las agujas del reloj, otra en el sentido contrario a las agujas del reloj, para poder completar todos los países del mundo. Logré visitar los 6 continentes, 279 países. 279 países. Correcto, sí. Ya me cambió usted el número de los almanaques que llegan a 220 y tantos. 279 países. Correcto, 209 países, islas que son países, territorios de ultramar, que son naciones gobernadas por otros países, por ejemplo, como Francia, Guyana Francesa, etcétera. Y la moto utilizó 42.500 litros de gasolina, 89 neumáticos, 9 asientos, 11 baterías. Me hicieron 15 infracciones de tránsito, multas, ¿no? Que no son tantas, porque en 10 años no son tantas, pero con tantos kilómetros no es nada. Tantos kilómetros, lo que pasa que de las 15 infracciones de tránsito, de las 15 multas, 14 fueron en el mismo país. ¿Ah, sí? ¿En cuál? En Estados Unidos. En Estados Unidos. 13 de esas 14 en el mismo estado, en California. Y la 15 me lo hicieron el día que volví a Argentina. ¿Y fue en Argentina? Sí. Bueno, es paradójico, ¿no? Que la mayoría en Estados Unidos y la última en su propio país, en Argentina. Bueno, después de esta lista impresionante de asientos y de llantas, etcétera, que ahorita hablaremos de la parte mecánica de la motocicleta, que no me he metido en eso todavía. Entonces, bueno, la voz o la vocecita esa le dice: Emilio, ya, vámonos. Entonces, vende usted lo que tenía, se despide de Mónica y vámonos, quiere decir subirse a la motocicleta y arrancar. ¿Qué le puso a la motocicleta? Porque imagino que algo le tuvo que haber colocado para un viaje así. Sí, eso fue mi primer error, fue cargar todo en la motocicleta. Claro, la inexperiencia, la inocencia, entonces me parecía, cada vez que miraba algo me parecía que lo iba a necesitar, ¿no? Entonces me llevaba desde la aguja de coser, el plato, el farol con la lucecita, ropa de invierno, ropa de verano, ropa de primavera, zapatos, un traje con corbata, o sea, realmente era tanto, pero tanto lo que yo había cargado en esa motocicleta que era incómodo. Apenas había un lugar para que yo entrara. Me acuerdo cuando cruzo mi primer país, a Uruguay, el hombre de la frontera, que además parecía Papá Noel, parecía Santa Claus, me mira con la moto tan cargada, me dice: ¿a dónde va? Y entonces le digo: no, voy a dar la vuelta al mundo. Y me dice: dice, con lo que yo parece que va a dar la vuelta al universo. Gracias a Dios, a los 5 días me roban todo. ¿Qué? Absolutamente todo, me dejan únicamente la moto y lo que yo tenía puesto. Fue en Río de Janeiro, Brasil. En un descuido de 2 o 3 minutos me roban absolutamente todo. Y me hicieron el gran favor de mi vida. El viaje era eso, el viaje era ir aceptando las reglas, ir aceptando el destino, ir aceptando las cosas que fueran pasando día a día. Y lejos de preocuparme, lejos de que eso destruyera el sueño, ya que a los 5 días de comenzar un viaje ya no tenía nada, me doy cuenta de que me habían hecho un favor. Ahora viajaba liviano, ahora podía manejar tranquilo la moto, y me di cuenta que no necesitaba nada, o sea, no necesitaba nada para vivir la vida, no necesitaba ser poseedor de cosas materiales. La moto, gasolina en el tanque, 300 kilómetros con ese tanque de gasolina, amigos, gente que se acercaba, situaciones, circunstancias, aventura, y con eso, día a día,
me di cuenta que iba a poder conocer todo el planeta Tierra. Antes de continuar con la ruta del viaje, pero la gasolina cuesta, y me imagino que comer cuesta, y desayunar cuesta, y dónde voy a dormir, pues ahorita nos contará. ¿Con qué financiaba eso? La gente fue mi primer financiación. O sea, nosotros vivimos en un continente maravilloso, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, los latinoamericanos somos gente muy abierta, muy dada a acercarnos, muy curiosos, distinto de los sajones, ¿no es cierto? Entonces, yo aparte viajaba solo, eso era muy importante, porque no creaba resquemor en la gente, no sé, era una invitación. Yo siempre preguntaba, después que me llevaban a su casa, les preguntaba, pero ¿por qué te acercaste si me llevaste? Entonces me decían que me veían con cara de cachorro abandonado y les había dado lástima. Y la gente me regalaba un tanque de gasolina, me llevaba a su casa, o sea que con eso tenía comida. Sí. Y los primeros 3 años que yo no tenía ningún patrocinador de ninguna naturaleza y no tenía dinero, fue un crear circunstancias con las personas que se iban acercando a mi moto. Y me bastaba solamente con tener un poco de gasolina. Esa cantidad de kilómetros que yo hacía ese día iba a ocasionar muchas circunstancias, muchas situaciones, algunas desagradables, difíciles. En aquel entonces era la guerra de Centroamérica, o sea, yo pasé por Nicaragua y El Salvador, eran países destruidos. Pero aún así, en medio de la guerra, la gente le llamaba la atención. Que alguien estuviera cumpliendo el sueño que yo siempre digo, no era el sueño de Emilio Escoto solamente, era el sueño de todos. ¿Quién no quisiera ir a la luna? Claro, claro. Y este era un viaje, de alguna manera era un viaje a la luna en moto. Ahora, la primera travesía, porque nos dijo que son 2, la primera travesía no fue el mundo completo. Claro, lo que ocurría es que me di cuenta de que al viajar, al haber tantos países en el extremo norte y en el extremo sur, no llegaba a ir a todos los países en una sola vuelta al mundo, porque, por ejemplo, Asia, que es un continente tan ancho incluso, si me iba a viajar por la Siberia en el norte, quedaban países en el sur, como por ejemplo Indonesia, o Tailandia, o Camboya, o Vietnam, donde no los podía tocar. Entonces tuve que ir viajando a medida, buscando una ruta que tocara todos los países, todas las islas en el hemisferio sur y parte del hemisferio norte, y luego volver por el extremo norte, que incluso me brindó otra oportunidad. Por eso digo que mi viaje también fue un poco viajar en la línea del tiempo. Yo viajé en los últimos años del siglo XX, y fue cuando justo cae la cortina de hierro, cae la Unión Soviética, y aparecen un montón de nuevos países: Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos países que antes pertenecían a la Unión Soviética y que ahora eran independientes. Mongolia, que se abre, Corea, Rusia, que se transforma, en Rusia y deja de ser la Unión Soviética. Entonces, en esa segunda vuelta al mundo es cuando logro recorrer todas estas nuevas naciones de la Tierra, incluyendo Islandia y Groenlandia, el Polo Norte, luego todas las islas del Caribe y la costa oeste de Sudamérica. Por eso es las 2 vueltas al mundo consecutivas, porque en una sola era prácticamente imposible llegar a todos los territorios. La suma en tiempo, Emilio, de la primera y la segunda, ¿cuánto le tomó? La primera vuelta al mundo, que completé 190 países, me llevó 7 años. ¿7 años? Sí. 2 años, para que te des una idea, 2 años y un día me llevó el continente africano. Los 55 países del continente africano me llevó 2 años y un día. O sea, todos. Todos los países del continente africano. 2 años y un día. Me llevó el continente africano. O sea, quiere decir que en los primeros números, en los generales, la primera vuelta, 7 años. Correcto. ¿Y la segunda? 3 años. 3 años, 2 meses y 19 días. O sea que estamos hablando en números redondos de unos 10 años y meses. Exacto. Rumbo a 11 años. Sí. El hacer esto. Cuando Emilio Escoto salió de Buenos Aires, ¿cuántos años tenía? 30. Y regresó de 41. De 41. Luego hablaremos de la parte humana, pero, o sea, quiere decir que se pasó de los 30 a los 41 encima de la moto. Encima de la moto, en los caminos del mundo, sin regresar, sin parar, sin volver a mi casa, sin ver a mi familia, o sea, simplemente incorporándome a un mundo y siendo, como yo siempre digo, ¿no? Siendo ruso en Rusia, chino en China, africano en África, judío en Israel, católico en el Vaticano y musulmán en las tierras de Alá, ¿no? O sea, transformándome como el camaleón.
Bueno, eso habla de una personalidad muy especial, que ya llegaremos a eso, porque no todo mundo somos tan adaptables a ese grado. Bueno, entonces sale de Buenos Aires, la primera parte fue parte de América del Sur, me imagino, o toda América del Sur. No, en la costa este, digamos, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, la costa este de América del Sur, luego vino Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Yo llego a México en un momento muy particular de este país, siempre lo recuerdo, aparte por varias circunstancias que sucedieron. Llego un mes después del terremoto del 85. Sí. Entonces entro al Distrito Federal y me encuentro algo que yo no había visto nunca, una ciudad destruida, ¿no? Los edificios caídos, otros edificios inclinados unos con otros, pero me encuentro en México, me encuentro un pueblo que me enseña muchísimo, ¿no? O sea, ¿Qué le enseñaron los mexicanos? No quede bien con nosotros, ¿eh? No, la verdad que no. Aparte, son pláticas de verdad. Son pláticas de verdad, sí. Aparte, esto está escrito en mi libro que acabo de publicar, o sea que no puedo decir nada que no esté. Mañana uno puede decir, mira, en el programa dijiste esto y acá está. No, y lo digo siempre, hubo un día que yo sentí que tenía que hacer algo. O sea, entonces fui a pedir si podía yo ayudar. Y hay una persona, un locutor muy famoso, bueno, que acaba de morir, no sé si lo puedo mencionar, pero aquí se puede decir todo. Saludowski. No se ha muerto Saludowski. No, o estaba enfermo, creo. No, está bien. Está bien y trabajando en la radio. Yo le pregunto si puedo ayudar. Y me dice que sí. Entonces me dan una lista con 200 nombres de niñitos de 2 a 4 años, donde yo tenía que llevar ropa, una ropita y chocolate y una rosca que ustedes tienen, creo que es como rosca de Reyes, ¿no? Algo, sí. Y me dicen que tenía que ir a determinado lugar. Entonces yo voy con una camioneta y yo pensaba que me iba a encontrar la gente gritando, peleándose, empujándose, primero yo, no sé, bueno, típico. Sí. En cambio no, me encontré toda esta gente que había sufrido tanto, que había pasado por lo que había pasado, ordenados, callados, agradecidos. O sea, entonces yo digo, pero ¿cómo esta gente puede estar agradecida de que yo esté acá dándole esto? O sea, tendrían que estar desesperados. Claro. Yo creo que lo que pasó fue que el mexicano se dio cuenta de que importaba el de al lado, importaba el vecino, importaba la persona que tenía el sufrimiento de al lado. Por eso siempre digo que México en el año 85 demostró al mundo, dio una lección al mundo. Y esto no lo digo solamente yo, lo he visto escrito incluso en otros lugares, en otros libros. México demostró que aún en el peor momento de un ser humano se puede sacar lo mejor del ser humano. Entonces me fui con una gran lección. Sin darme cuenta, yo ese día recibí una lección gigantesca que me sirvió posteriormente para saber comportarme yo también con todos los pueblos de la tierra. ¿Podríamos usar la palabra solidaridad? Fue o se queda todavía chica. Más incluso que se queda chica. Yo creo que se queda chica. Sí, solidaridad yo he visto. Fue algo muy especial, fue algo que creo que está en los anales de la historia del ser humano. Fue algo que hizo que un pueblo... Yo he visto solidaridad, es algo mucho más. No sé si hay una palabra exacta que describa lo que el México esa vez, en el año 85, hizo, lo que los mexicanos unidos hicieron. Yo creo que fue exactamente eso. Fue insólito para mí ver al latinoamericano, bueno, tú sabes, no somos calientes y somos pero para mí fue insólito ver en las caras de la gente que había sufrido y que había perdido familiares y que había perdido todo, ver en las caras de ellos, mirar a la cara de al lado, mirar a los ojos que tenía al lado y no sentirse primero yo. Como por ejemplo, hoy en día me discutí en la calle porque me parece insólito que todo el tráfico quiera pasar primero y que el semáforo se ponga en amarillo rojo, pero todos quieran pasar y entonces se quedan todas las calles trabadas y ocasionan Bueno, eso es lo contrario. Cuando fue de 85 yo veía que miraban el sufrimiento del vecino y les parecía más importante que el sufrimiento propio. Sí. Esa es la lección. Sí, es la palabra solidaridad, no necesariamente es la que explica o responde esto. Bueno, pero entonces sale la Ciudad de México, supongo, y también se fue hacia el norte. Sí, entro por primera vez a Estados Unidos, recorro... Nunca había estado en Estados Unidos, obviamente. Yo nunca había salido de mi casa, o sea, nunca... Para acabar pronto. No era mochilero, no había tenido oportunidad de viajar, o sea... ¿Por dónde entró a Estados Unidos? Entré por Nogales. Por Nogales. Sí, que es Nogales, México y Nogales, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ahí entro por primera vez al territorio del norte
Y ya empiezan mis acciones, ¿no? Empiezan las multas, porque, claro, decía 55 en aquel entonces, y yo decía 55 kilómetros por hora, no puede ser, es muy despacito. Entonces, bueno, encima con esas autopistas gigantescas, claro, que yo nunca las había visto, y me puse a correr con la moto, ¿no? Y entonces la patrulla me seguía, ¿no? Me paraban, y yo pensaba que me paraban para ver mi moto, ¿no? No, el americano tipo John Wayne, sí. Nada, me daban la multa, y yo no entendía por qué, aparte no hablaba inglés. Al final descubrí que 55 era millas, o sea, claro, tenía que ir descubriendo también el cambio del idioma, el cambio de la moneda, el cambio del tránsito, de cómo era, y era 55 millas, claro. Y entonces, ¿Estados Unidos en ese viaje fue todo Estados Unidos o después se regresó? En esa vuelta, en la primera vuelta al mundo, recorrí 27 estados de los Estados Unidos. 27 estados. En la primera vuelta al mundo, sí. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le impactó más? Me impactaron ciertas ciudades. Estados Unidos no es un país, es un país gigantesco, enorme, muy parejito, no es el país de las aventuras. Me impactó, sí, Nueva York es una ciudad que me impactó, siempre digo que Nueva York es en sí misma un país. Me gustó mucho, bueno, California, Los Ángeles. Yo pensaba que iba a llegar a Hollywood y que los actores estaban ahí en la calle esperando con luces. Y hay algo muy cómico que me pasa. Yo llego con una dirección que me dan en México justamente. Una familia acá me dicen, tenemos unos amigos en California, en Los Ángeles. Bueno, entonces yo voy con la moto, llego de noche, era enero, era invierno. Y claro, estaba esperando que la carretera terminara en algún lugar, como siempre pasa en nuestros países, y las autopistas pasaban alrededor del centro. Sí. Finalmente me salgo a una calle que decía La Ciénaga. Y bueno, un nombre español, bueno, me salgo. Y estaba todo oscuro y no había nadie. Bueno, entonces llamo por teléfono a esta persona. Mire que yo estoy dando la vuelta al mundo, en México me dieron en la dirección. Ah, sí, vienes de México, sí. Ah, ¿y dónde estás? Le digo. Entonces miro así y digo, mire, hay un cartel que dice stop. Y por supuesto esta persona se puso a reír, ¿no? Del otro año me dice, mira, acá en Estados Unidos debe haber 100.000 millones de stops. Pero eso era todo lo que yo conocía de inglés, y ahí comienza mi recorrido, ¿no? Nueva York, la costa este, la costa oeste. Luego vuelvo a Estados Unidos después de 7 años, en mi segunda vuelta al mundo, y recorro el resto de los estados, completando 42 estados de la Unión. Bien, 42 estados de la Unión, de los 50. Exacto. Bueno, de ahí, en el primer viaje fuimos a Canadá. Exacto, en el viaje fuimos a Canadá, luego desde Nueva York, parto, no sabía cómo cruzar porque volvemos siempre a lo mismo. Yo no viajaba con una tarjeta de crédito o con una cuenta bancaria que podía ir y pagar el traslado. Entonces me invitan a hacer un programa de televisión en Nueva York y el comentarista dice, bueno, hay que dar una mano a Emilio para que continúe su viaje. Una línea aérea de carga llama por teléfono al canal y me ofrecen cruzarme con la moto en un avión carguero, en un 747 de carga. Yo nunca había subido un avión a todo esto. Aparte. Bueno, además nunca había subido un avión. Y bueno, entonces soy el único pasajero porque era un avión de carga y me cruzan con la moto a Alemania. Y comienza mi viaje entonces en Europa. Cuando yo llego a Alemania me doy cuenta que estoy en un continente muy caro, que se necesita mucho dinero, que ya no es Sudamérica. La gente corre a otro ritmo, corre a otro tiempo, a otra velocidad, el trabajo, Y entonces me digo, bueno, yo necesito un patrocinador, necesito que me ayude. Y se me ocurre ir a ver a Maradona. ¿A Maradona? Y entonces me voy a Italia y me voy moto. Siempre en la moto, claro. Y me voy a la casa de Maradona y le toco el timbre. Entonces Claudia, su esposa, sale así al balcón y me ve abajo y yo saludo, ¿no? Y Claudia me dice, tú eres el de la vuelta al mundo, me dice Claudia, la esposa de Maradona. Yo me quedé asombrado, ¿no? Y bueno, fue otra coincidencia. En una revista había salido una nota extensa de Maradona y una nota de mi viaje, de que estaba dando la vuelta al mundo. De pura casualidad, Maradona lo había leído, y cuando él llega a la hora que no estaba en la casa, bueno, él llega, me dice, mira, ¿qué necesitas? Y le digo, no, yo quisiera un lugar donde estar, porque yo lo que buscaba era un lugar donde estar, no dinero. Y entonces me dice, bueno, me voy a recibir el Balón de Oro hoy a Barcelona. Sí. Me dice, pero te voy a pagar un hotel, y entonces Maradona le dice al chofer que me pague un hotel de 5 estrellas. Vaya. 3 días en un hotel. Entonces, cuando el chofer vuelve del aeropuerto, dejó a la Maradona, le digo, mira, en vez de pagarme 3 días en un hotel de 5 estrellas, ¿por qué no me pagas una pensión bien barata? Me puede quedar un mes. Claro. Y efectivamente ahí fue donde conozco también Nápoles, Italia, la gente, los estudiantes de la universidad, y eso me da la oportunidad, como siempre digo, ¿no?, de incorporarme a los sistemas. Y luego, bueno, inicié mi viaje por Europa, y ahí entonces sí,
hay lo que se llama un turning point, una vuelta de tuerca en mi vida, es España. España me cambia mi vida, se mete muy de lleno en mi viaje y por primera vez encuentro revistas que se empiezan a interesar en que yo escriba para ellos. Mis fotografías y artículos empiezan a salir en las revistas, y España me da un empuje muy grande en mi vuelta al mundo, y luego empiezo a conseguir pequeños patrocinadores. Sigo hasta el Cabo Norte, hasta el punto más alejado de Europa, cruzo la Laponia, y logro finalmente convencer a Polonia, que era un país muy cerrado en aquel entonces, que me deje entrar. Cruzo la cortina de hierro y viajo por la Rumania de Ceausescu, el muro de Berlín, cuando todavía era muy difícil cruzar. De hecho, los europeos no podían cruzar el muro de Berlín, pero como yo no era europeo, Alemania del Este me deja cruzar. Luego tengo un accidente en Yugoslavia, me caigo con la moto en una mancha de aceite, entonces la moto se perjudica un poco, me la arreglan en Yugoslavia, ahí la gente amablemente. En Rumania muy mal, porque Ceausescu era un país que tenía un tirano que tenía a Rumania totalmente, no había comida, no había gasolina, era terrible, lo peor que había conocido hasta ese momento. Y luego, bueno, llega una situación también un poco maravillosa en mi vida. Yo no me imaginaba cuán maravillosa, que fue el hecho de que el Vaticano había decidido que me recibiera el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿y el Vaticano cómo llegó a esa conclusión? Porque yo hasta ese entonces llevaba una carta que había escrito de paz, y llevaba un pequeño mensaje de paz. Le había dado una carta a Ronald Reagan en Estados Unidos, había logrado hacerle llegar una carta a Mikhail Gorbachev, y llevaba una carta para Muammar Gaddafi. Libia era un país cerrado, y después tenía una carta para el Papa, más la copia de todas las cartas a los otros mandatarios. Entonces el Vaticano hace un estudio y decide que sí. Es muy difícil, todo el mundo quiere ver al Papa, ¿no? Entonces, es muy complejo. Muy difícil. El Papa recibe, mandatarios, pero milagrosamente decidió que sí, que quería que lo viera el Papa. Entonces me encuentro con él, me dan el asiento número 2, y cuando el Papa viene y me toma las manos y me dice, tú eres el de la vuelta al mundo, me dice. Y él me dijo, yo tengo las cartas que tú me has dado. ¿Y para dónde vas?, me pregunta el Papa. Porque el Papa viajaba mucho también, él conocía a todo el mundo. El gran viajero. Y le digo, voy para África. Me dice, bueno, ten cuidado en África, presta mucha atención, me dice el Papa. Me dijo, yo voy a rezar una plegaria para ti y para tu princesa negra. Lo cual me asombró que el Papa supiera que mi moto se llamaba la princesa negra, ¿no? Y pues bueno, fue algo muy mágico. Las piernas realmente me temblaban cuando estuve frente a él. ¿Esto fue en el Vaticano? Eso fue en el Vaticano, sí. Paradójicamente, 3 años después, estando yo en África, me lo vuelvo a encontrar el Papa en Madagascar. ¿Cómo? Y sí, fue en uno de los viajes del Papa. Claro, era tan viajero el Papa, que pero los dos, ¿no? Sí, que tenían que encontrarse en algún lugar. Los dos viajábamos. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿En dónde fue? Fue una cosa rara, porque el Papa estaba en Madagascar, y entonces habían creado toda esta tarima impresionante, ¿no? Donde el Papa se iba a dirigir a todo el pueblo. Y pasó algo muy extraño. Fíjate que yo me colgué de acá del cuello una credencial que en realidad era una tarjetita que decía visitante en inglés, visitor, que me habían dado en una compañía, creo que cuando yo estaba pidiendo sponsor, patrocinio. Pero en Madagascar los no se dieron cuenta y pensaron que era un periodista, ¿no? Entonces yo con mi cámara de fotos me iba abriendo camino entre toda la gente. Y fíjate tú, ¿no? Logré entrar a un lugar donde supuestamente estaba prohibido pasar hasta ahí. Y llego hasta el Papa, llegué hasta ahí, hasta al ladito de él. Y él estaba sentado, ¿no? El Papa estaba sentado en la silla, en esta tarima. Entonces yo me pongo a sus pies, ahí al lado, con mi cámara de fotos. Y en un momento dado, el Papa baja la vista así y me mira, ¿no? Y hace una sonrisa así y me hace... Yo nunca supe si es que el Papa me reconoció o si el Papa fue que sabía que yo no tenía que estar ahí. Fue un poco como decirme, tú no tendrías que estar acá, pero bueno, está bien. Y fue ese cruce de miradas a 1 metro de distancia o a 2 metros de distancia, que para mí fue un reencuentro, ¿no? Para mí nos hemos reencontrado juntos 3 años después. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle si él se había acordado quién era. Podría pensar que no, podría pensar, bueno, tampoco es que yo pueda ser tan importante para que él se acuerde quién soy. Pero también se puede pensar que el Papa tenía una magia tan especial y un carisma tan especial y una mente tan especial
que tal vez él reconocía a todos los seres humanos que había visto en su vida. Ujú. Entonces, después, en el caso de África, por lo que nos comentaba, son todos los países africanos. Bueno, para la mayoría de la gente, excepto para los africanos, es un continente lleno de preguntas, por supuesto, y posiblemente lleno de mitos y de cierto tipo de imágenes que se han creado al paso de los años. Por supuesto que ojalá pudiéramos hablar de cada país de África, pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la explicación que Emilio Escoto, si le pregunto, la África completa, con toda su diversidad de gente, de razas, de culturas, de tradiciones, de selvas, de animales, de reyes, de dictadores, ¿qué es África? La definición más perfecta para definir al continente africano es, la palabra que más le cabe es salvaje. África, los africanos lo dicen bien claro, cuando uno en África se enfrenta a problemas y trata por ahí de hacerle entender a la gente, no, pero mira, esto es internacionalmente, esto no. El africano dice, el mundo es el mundo y África es África. Y es una realidad al 100%. África no es un continente que pertenece al mundo, es un continente aparte. Es el continente donde todo es posible, donde incluso las cosas que son que están fuera de todo lugar, a las cuales uno está habituado, en África son distintas. Es un continente donde está el racismo, el tribalismo, todavía hay tribalismo, claro. El canibalismo, en África del Oeste todavía se sigue practicando el canibalismo, donde los emperadores se creen dioses. Macías, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, en la década del 80, él había logrado convencer a su pueblo de que él era Dios. ¿Los convenció? Sí, él les decía, Macías era un militar, ¿no? Él tenía 80 y tantos, ¿no? Hace poco, estamos hablando de hace poco, ¿no? Sí. Nuestra época. Entonces Macías hacía estas reuniones en la calle y él salía y le decía a la gente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Le decía. Van a ver quién es Dios, ahora ustedes van a ver. Entonces le decía, ahora yo me voy a esconder ahí atrás y ustedes llamen a Dios. Claro, él se escondía atrás de una mampara y entonces le decía, llamen a Dios. Y la gente decía, Dios, ven. Claro, Dios no venía. Sí. Entonces decía, saca la cosa y decía, ahora llámenme a mí. Macías, ven, Macías. Entonces salía Macías. Oh, Macías es Dios. Y bueno, un continente que vive todavía en esa etapa un continente que siempre digo, no es salvaje porque tiene leones, es salvaje porque de alguna manera todas las tribus todavía están en conflictos, los militares, los policías, los civiles, la tribu tal contra la otra tribu, la guerra de Somalia, la guerra de Liberia, la guerra de Mozambique, la guerra de Angola. O sea, es realmente, además es un continente que es el doble del tamaño de Sudamérica, por ejemplo, aunque en el mapa no parece, aunque en el mapa... Es el doble. Es el doble, sí. Pues entonces lo dibujan mal. Claro, bueno, pero eso es una cuestión política, ¿no? O sea, si nosotros... Hay un solo mapa en el mundo que es real, que es el mapa de Mercator, que tiene las medidas reales. El mundo no puede permitir, Estados Unidos, Europa, no puede permitir mostrarse del tamaño que realmente es. Sería un granito de arena comparado con África. Si uno mira el mapa mundi ve que más o menos África es apenas un poquito más grande que Sudamérica. No es verdad, es exactamente el doble del continente sudamericano. Con eso nos damos una idea del tremendo continente que es África. Pero es un continente todavía muy extremadamente joven, muy peligroso, muy difícil. Peligroso por la gente, peligroso por los animales. Peligroso por la delincuencia, peligroso por... No hay delincuencia en África, hay peligro natural, todo es peligro. En África no se vive, se sobrevive, sobre todo en extranjero. Sí. Hay enfermedades, malaria, yo tuve malaria justamente, estuve 10 días con malaria, hay guerras, hay conflictos, hay racismo, hay tribalismo, que el tribalismo es el punto de partida del racismo. África es el continente donde todas las grandezas o bajezas del ser humano pueden coincidir. Odios. Por ejemplo, se dice, con respecto al negro y al blanco, ¿no? Hay una filosofía que es del negro africano, que es robar un blanco está bien visto por Dios, por ejemplo. Entonces, cuando a mí en África me roban, no me está robando la delincuencia. No es un delincuente el que me está robando. No es como en Brasil que me robaron delincuentes. Sí. O en México que me robaron el casco.
Me robaron el casco. Cuando es un delincuente. En África no es un delincuente el que me roba. Es una tradición, es una filosofía lo que me roba. No es un delincuente el que me mata o el que me ataca o el que me agrede. Es una filosofía. O sea, es mucho más profundo que eso. Y hay un refrán que dice que África solo deja ver su alma a quienes saben dirigirse a ella. Yo me supe dirigir a África, mi cuerpo se envolvió con África, a pesar de todo lo que pasé, 5 veces en prisión. Estuve 5 veces en prisión en África. Sí, estuve. ¿Motivo? En Chad me acusaron de trabajar para el gobierno de Gaddafi. En Liberia me dijeron que tenían pruebas concretas de que yo iba a matar al presidente, Samuel Kenyon Doe. Sí. Entonces fue en el único lugar del mundo donde me pegaron, donde me tocaron el cuerpo, ¿no? O sea, había un soldado que siempre me pegaba del mismo lugar de la cara, en el mismo lugar, y con la mano abierta, y me pegaba, ¿no?, cachetadas, y me pedía que confesara, que confesara cuál era mi misión, porque ellos sabían que mi misión era matar al presidente, ¿no? Entonces, en Zimbabue me acusaron de tener pasaporte falsificado. Claro, el pasaporte argentino está en español, claro, y en francés. Entonces decían que no, que ellos sabían muy bien que todos los pasaportes del mundo son en inglés, así que si el mío no era en inglés, era falsificado. En Burundi estaba en guerra con Ruanda, tú te acordarás, 3 millones de muertos, en 2 semanas. Yo justamente estuve ahí, y entonces me acusaron un país me acusó que trabajaba para el otro, y el otro que trabajaba para el otro, ¿no? De alguna manera siempre el problema era espionaje, ¿no? Me acusaban de espionaje, o de trabajar para la CIA, o de trabajar para Rusia, ¿no? O sea, dependiendo del país donde estaba. ¿Implica mucha desconfianza dentro de las diferentes culturas africanas? Son muy desconfiados por lo que Totalmente, sí. La desconfianza es el mecanismo por el cual el africano vive. Desconfía de su vecino, desconfía de la otra tribu, y por supuesto desconfía del blanco, ¿no?, del Boana, ¿no? Sí. Ahora, lo más avanzado que Emilio Scott vio en África, lo que vamos a decir es lo más cercano a lo que le llamamos el mundo occidental, ¿qué es? A mí me asombró un país que en aquel entonces estaba en una mala situación con Estados Unidos, estaba prácticamente envuelto en una guerra con Estados Unidos, y que me descubrió un país casi del primer mundo, que fue Libia, el país de Gaddafi. ¿Libia? Sí, Libia fue un país que yo tenía la publicidad contraria, ¿no? O sea, la publicidad que decía que Gaddafi era un terrorista, que Libia eran terroristas, que era un país... Me encontré un pueblo muy ordenado, muy educado, con grandes universidades, con grandes escuelas, con hoteles, calles, donde nadie vivía en la calle, donde nadie vivía en la playa, donde todo el mundo, gracias a este gobierno de Gaddafi, estaba empezando a tener una vida decente. Eso me impactó muchísimo, ver de golpe que a veces lo que uno dice en un programa de televisión o en un periódico no es la verdad. Que hay otras verdades ocultas que a veces por temas políticos o económicos no es conveniente que el mundo conozca. Empecé a descubrir las otras verdades, las reales. Y me impactó, por supuesto, Sudáfrica. Era un país del primer mundo, a pesar de que estaba en ese entonces bloqueado por su sistema de racismo. Y, por supuesto, la diferencia que existe entre el África del Oeste y el África del Este. El África del Oeste es el África francesa. Es el África difícil, el África donde todavía se practica el canibalismo, donde los países se odian entre sí, no tienen comunicación. Es el África más salvaje, es la parte más salvaje del mundo. Y el África del Este, que es el África inglesa, que bueno, de alguna manera los ingleses, si bien conquistadores, dejaron detrás de sí algún tipo de educación, algún tipo de unidad. Entonces, por eso, Kenia, Tanzania son los lugares a visitar, ¿no es cierto? El Serengeti, el Ngorongoro, ¿no? Los safaris de África, uno los realiza en África del Este y no en África del Oeste. Lo peor de África, lo más atrasado, lo más inhumano, lo más... Guinea, Sierra Leona, Liberia. El África del Oeste, donde está esa pancita en el mapa de África, es lo más atrasado. Son países que no se comunican entre ellos, permanentemente en guerra. Todavía tribus que practican justamente el canibalismo. Tú sabes que el canibalismo se practica no por un tema de hambre, ¿no? O sea, el canibalismo es un tema religioso. Es tomar el poder del guerrero contrario. Generalmente el canibalismo se practica en niños, o sea, y no es una cosa de todos los días tampoco, ¿no? Es algo muy raro, pero existe. Esa es la parte más atrasada del mundo. Del mundo. Sí. Lejos es la parte más... El África del Oeste,
o África francesa, si lo pudiéramos llamar así. Es lejos la parte más atrasada del mundo, pero para los aventureros es la mejor parte del mundo porque... Sí, supongo. Sí, ahí sí que uno vive la gran aventura de jugar con la vida. Cuando uno habla de jugar con la vida, en esta expresión que nos dice Emilio Scott, ¿en algún momento alguna parte del subconsciente lo llevó a decir quiero jugármela y a ver si pierdo, gano? Tú sabes que cuando era joven uno siempre no quiere jugar con la vida, ¿no? Es humano y del hombre sobre todo, ¿no? Vamos a jugar con la vida. En mi viaje la verdad que no era necesario que tratara de hacerlo porque cruzar el desierto del Sahara 18 días era jugar con la vida. 18 días en moto. Sí, 18 días poder llegar a los oasis, el Golea, Tamanrasset y Salat en el desierto del Sahara y poder llegar a las playas de Dakar finalmente, o sea... pero sí hubo momentos en que sentía que quería abandonar, ¿no? O sea, la gente me pregunta si tenía miedo. Claro que tenía miedo, por supuesto que tenía miedo. El que dice que no tiene miedo es solamente Indiana Jones. Y yo, Indiana Jones, nada que ver. Sí. James Bond solo en las películas. En la realidad, el muchachito que le da el golpecito al otro en la nuca no existe. Y en muchas situaciones yo me moría de miedo, claro. Y en alguna oportunidad incluso pensé en dejar todo y huir. Pero... el viaje, la esencia del ser humano es eso, es ir pasando por todos sus sentimientos y dominarlos y descubrir que no solamente el sol y el calorcito y dormir en una linda cama es lo lindo de la vida, también las otras cosas uno puede pensar que son importantes. Practicar a estar vivo es vivir todas las cosas, las buenas y las malas. Entonces yo encontraba en mi persona una respuesta a esa pregunta que me hacía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la respuesta era, estoy vivo, estoy viviendo, estoy practicando a pasar por la vida. Es una respuesta, por supuesto, adecuada y muy adecuada a lo que es vivir todos estos estilos de vida y de peligros y de opciones y de a veces no opciones. Pero después de recorrer África y la definición que nos da Emilio, de ahí hacia dónde marchamos en La Princesa. Bueno, ahí viene una región muy particular. Fíjate tú que yo siempre con la idea de ir a todos los países del mundo me correspondía ahora el Golfo Pérsico, ¿no? Kuwait, claro. Arabia Saudita, Bahrein, Qatar. En aquel entonces el Golfo Pérsico no es lo que es hoy en día, que hoy en día es los grandes hoteles, las grandes inversiones, las grandes corporaciones. O sea, los árabes se han dado cuenta de que además del petróleo tenían otra cosa. En aquel entonces no era así y me prohibían, por supuesto, entrar al mundo árabe. Arabia Saudita era un país absolutamente cerrado, Kuwait era un país, Qatar era directamente imposible que un extranjero llegue. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ir a esos países? Y me fui dando cuenta de que lo que había hecho hasta ese momento era ir adaptándome. Entonces dije, bueno, obviamente no me dejan entrar porque no soy musulmán, y encima en moto. Entonces me dije, ¿qué pasa si me hago musulmán? Entonces ahí me acerqué a unos imanes, logré tener una reunión con ellos, les hablé y les dije, miren, yo soy católico, quisiera también aceptarlos a ustedes, quisiera ser vuestro hermano también, siempre y cuando no me obliguen a que deje de creer en otras cosas que yo creo. Y les dije, miren, yo voy a ser judío en Israel, voy a ser budista en tierra de Buda y voy a ser musulmán en tierras de Alá, si ustedes me lo permiten. Bueno, era un poco sorprendente para ellos, era medio raro esta situación. Sí. Me hicieron un examen a ver si yo conocía realmente toda la religión musulmana. Claro, yo conocía porque en África había viajado por muchos países musulmanes, entonces había aprendido mucho. Y entonces me aceptaron, cambié el nombre, mi nombre es Khalid Sagal Junali, el hombre que viaja en la primera luz del día y la última luz de la noche en el paraíso. Y firmé los documentos, el ministro de religión aprobó, y en tierras de Alá fui musulmán. Y gracias a eso logré entrar a todos los países del Golfo Pérsico en moto. ¿A todos? A todos, a Kuwait, Yemen del norte, Yemen del sur, que era en aquel entonces Yemen comunista, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, incluso fui recibido por jeques, el jeque de Bahrein, el jeque de Kuwait. Fui recibido por el Sheikh Fahd al-Sabah, mando un saludo a la familia al-Sabah, que son los gobernantes de Kuwait. El Sheikh Fahd al-Sabah me ayudó muchísimo, es la única persona que murió en palacio, 6 meses después de mi visita, el día de la invasión de Irak. Y descubrí algo maravilloso, descubrí que el mundo árabe es muy interesante,
son muy hospitalarios, me dieron muchísimo y me enseñaron muchísimo, y fíjate tú qué cosa, a pesar de ese famoso fanatismo, ¿no? Sin embargo, permitieron que yo fuera judío en Israel, y que fuera musulmán en su tierra, y que siguiera creyendo en Jesucristo en mi tierra, ¿no es cierto? O sea que... Hay mucho de mito también. Hay mucho de mito y hay una apertura. Depende cómo se acerca uno. Depende cómo les habla a uno. Depende qué tan dispuesto está uno a ser diplomático con otros pueblos de la tierra. Depende si yo quería ir a decirles, mire, ustedes están equivocados, cómo piensan, cómo viven. Y esa no era mi intención. Mi intención era decirles, yo quisiera saber cómo ustedes viven, quisiera aprender y ver dónde puede haber un punto de intermedio. En el caso de todo ese mundo árabe, ¿qué es lo que más, aparte de esta técnica muy original para poder meterse, qué fue el momento más impresionante, más impactante, Emilio? Yo creo que fue el de descubrir que había grandes diferencias. Los árabes son no son unidos. Justamente por eso los árabes no dominan el mundo a pesar de todo el petróleo que tengan, porque no son pueblos unidos. Entonces veía así la enorme diferencia y descubrir que nosotros decimos que son árabes todos, ¿no? Nosotros decimos que árabes desde el marroquí hasta el iraquí está mal. Totalmente, o sea, el árabe es solamente el Golfo Pérsico, o sea, solamente Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos son árabes, el resto son egipcios, los libios son libios, los iraquíes son persianos, como los iraníes. Descubrir, sin embargo, sí, que había pueblos muy poderosos pero muy abiertos, pueblos que siempre uno ha pensado mal. Por ejemplo, Irán, un país que uno siempre no piensa mal, ¿no? Los iraníes, Khomeini había muerto hacía 6 meses, me costó muchísimo convencerlos que me dejaran entrar, pero cuando estuve adentro me encontré un pueblo fantástico. ¿Cómo son los iraníes? Tienen una tradición milenaria, tienen 3000 años de tradición, o sea, cuando uno habla de Irán, tiene que pensar que está hablando de un pueblo que tiene 3500 años de historia. Cuando los americanos hablan de los iraníes, piensan que pueden ir y tirarle unas bombas a los iraníes y eliminarlos de la faz de la tierra. Todos han pasado todos han querido conquistar Persia, y ahí están los iraníes. Y son muy hospitalarios. Una cosa también que me maravillaba, ¿sabes qué es? El árabe sabe que nadie los quiere. O sea, el árabe sabe que la gente del resto del mundo piensa mal de ellos. Entonces se desesperan cuando alguien va en atenderlo bien. Es muy difícil que en el mundo árabe te roben o te agredan. Casi imposible. Y si alguien te agrede, todos los demás salen en tu defensa. Justamente porque por obligación incluso religiosa, el árabe tiene que tratar bien incluso a su enemigo, si su enemigo le pide ayuda, ¿no? Si tú golpeas la casa de tu enemigo y le dices, necesito que abra tu casa, tiene que abrir la puerta y dejarte entrar. Y aprendí muchísimo de ellos. Me gustó muchísimo viajar por el mundo árabe. Sus comidas la comida también en el mundo era una de mis pasiones, por eso me gané unos cuantos kilos de más, pero las comidas del mundo árabe son fantásticas, y la diversidad de tradiciones, uno piensa que son todos iguales, en realidad son todos distintos. Bueno, de la parte del mundo del pérsico y todo esto, de ahí nos fuimos a... Bueno, de ahí sucede algo en mi vida. Ahí yo me encamino hacia Asia, pero pasa algo. Ahí es donde me doy cuenta de que estoy buscando hacia adelante el amor, la felicidad. O sea, yo la felicidad la tengo el sueño del niño, estoy sobre una moto todos los días de mi vida, mi única preocupación es viajar y conocer, no existe para mí el miércoles, el viernes o el domingo, ya no sé eso, pero sí, y claro, también vivo, claro, y vivo relaciones, ¿no es cierto? Pero ahí me doy cuenta de que hay algo, yo estoy también en busca del amor. Y empieza a repercutir en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, un nombre, Mónica, que es aquella novia que muchísimos años antes había dejado en Argentina y que me había dicho, yo te espero. La novia que había estado enamorado, pero mi viaje era mi primer amor. Y me doy cuenta de que no puedo, sé que algo anda mal, ¿por qué esa vocecita repercute en mí? Entonces llamo a Mónica por teléfono y le pregunto, yo no era muy dócil en aquel entonces, había visto mucho, era un poco así medio hosco, medio grueso para hablar, y le pregunto, bueno, ¿y tú estarías dispuesta a dejar todo en la vida? Y me dice que sí. Y entonces Mónica viaja, deja todo, deja su familia, deja sus cosas,
Mónica, una chica de una familia muy simple también, porque nosotros venimos de familias muy simples, no somos no de familias ricas ni con historia, realmente un solo apellido, no dos apellidos, o sea, muy simple. Mónica deja todo, deja a su hermana. Mónica, sus padres habían muerto, así que deja a su hermana, que era como su mamá, sí, sus sobrinas, y viaja, una chica inocente de un barrio simple de Buenos Aires, y viaja a la India. Y cuando la veo a Mónica, me doy cuenta de que la felicidad, el amor que iba buscando adelante, lo había dejado atrás. Cuando la veo digo, esa es. ¿Cuántos años después? Casi 6 años después. Y nos casamos en la India. ¿En la India? Sí, y Mónica pues se sube atrás conmigo en la moto, una chica que nació para ser madre, no para ser aventurera. Uh-huh. Pero una mujer que se enamoró y que siguió su amor, y Mónica se convierte en la mujer aventurera. Recorre 84 países del mundo conmigo por etapas, no siempre juntos, porque yo seguía metiéndome en países con conflictos, en guerras, seguía buceando en las tradiciones del mundo, en los pueblos del mundo, pero Mónica sí, Bangladesh, Tíbet, los Himalayas, sentadita detrás en la moto, la India, Australia, bueno, ahí ya tenemos un accidente, nos golpea un avestruz. ¿Un avestruz? Un avestruz nos golpea en el medio de la moto y nos rompe media moto y casi le hace perder una pierna a Mónica. ¿Cómo? Y fue algo, sí, pienso que el animal estaba escapando de otro animal que seguramente lo iba persiguiendo. Sí. Entonces los avestruces bajan el cuello, ajá, hacia adelante y corren casi tanto como un chita. Uh-huh. Y nos golpeó como un misil. Realmente levantó la moto en el aire y la cambió de carril. Fue un golpe muy, muy fuerte. Y Mónica recibió el golpe en la parte de atrás, casi en su pierna, entonces estuvo muy mal. Gracias a Dios no perdió la pierna para nada, pero bueno, la evacuamos. Mónica se fue hacia Argentina para estar con su familia, recuperarse, y yo seguí. Y ahí vino una etapa muy extraña de mi viaje. ¿Por qué? Bueno, porque tú conoces el Océano Pacífico, no todas las islas, ¿no? Bueno, no todas, pero o nadie conoce más que Emilio, así que no puedo presumir de lo contrario. Pero, claro, el Océano Pacífico, si tú sumas todos los océanos, mares, ríos y lagos del mundo, sumados, no suman lo que es la superficie del Océano Pacífico. Entonces es prácticamente la 3/4 parte de la Tierra, es el Océano Pacífico. Y en todo este inmenso sector hay islas, países, atolones. Sí. Y yo me dije, tengo que viajar a ellos con la moto, tengo que ir. Pero no hay un sistema de ferries. Así que fue muy complejo, pero logré llegar a todas las islas de Kiribati, Tuvalu, Nauru, Rarotonga, Tonga, Salomón, Guadalcanal, Fiji, todas. Hay algunos que son países independientes, como México, ¿no? Como México, sí, como Estados Unidos, como Argentina. Pero que son, por ejemplo, te cuento, Tuvalu es un país que tiene 150 metros de ancho. 150 metros de ancho, de este a oeste, y 25 minutos caminando hacia el norte y 25 minutos caminando hacia el sur. O sea, es un país independiente de Naciones Unidas, que vota, que es un país con su presidente. Una noche estoy, no tiene hoteles, no tiene restaurantes, claro. Entonces, bueno, ¿de qué viven en Tuvalu? Viven del timber, copra, y sí, muchos tuvaluenses trabajan en barcos de carga por el mundo. Y entonces esa es el income, esa es la entrada de dinero, sí, al país. Y por supuesto también ayuda humanitaria, ¿no es cierto? Y una noche, fíjate tú qué simpático, ¿no? Consigo una habitación en una casita ahí de una mujer que se llama Filomena. Mira, tiene un nombre español, Filomena. Nunca me voy a olvidar porque es raro, ¿no? Es Filomena. Entonces estaba sentada en esta mesita, ahí abajo, en el patio, entre el mar de un lado y del otro lado la laguna. Y Filomena estaba detrás mío cocinando un pescado en un horno de barro, ¿no? Con una amiga, estaban las dos ahí charlando, ¿no? Y yo estaba sentado con un japonés enfrente mío que había sido mandado por el gobierno de Japón a ver si asfaltaban el aeropuerto internacional, porque Tuvalu tiene un aeropuerto internacional de pasto todavía. De pasto. De hecho, no hay deporte, el único deporte que se practica es el fútbol. Entonces, cuando viene el avión, sacan los arcos de fútbol, baja el avión. Cuando ¿de veras? Sí, pone o sea, los arcos. La cancha de fútbol es el aeropuerto y el aeropuerto es la cancha de fútbol. Exacto, sí. Y entonces estaba ahí, y entonces viene la amiga de Filomena, la señora que estaba con ella, sí, la amiga, viene y me trae el plato, ¿no? Entonces, acá está el pescado. Ah, bueno, gracias. ¿Necesita algo? No, le digo, no está. Ah, sí, sal. Bueno, ahora le traigo. Entonces se va, viene, me trae sal. ¿Alguna cosa más? No, está bien. Bueno, si necesita algo, llámeme, ¿eh? Como si fuera el mozo, ¿no es cierto? Sí, bueno, gracias. Entonces se va. Y el japonés me dice, ¿sabes quién es esa señora? Y digo, no, una amiga de Filomena. Es la primera dama. ¿La primera dama? Sí. La esposa del presidente. Que obviamente estaba visitando a su amiga en su casa. Y bueno,
me trajo el plato, ¿no? Para que yo comiera, ¿no es cierto? La primera dama hacía del mozo también, ¿no? Del camarero. Este país tan pequeño, Tuvalu es el nombre. Tuvalu. ¿Cuántos habitantes tiene? Y Tuvalu tiene 9.000 habitantes en todo el país. Uh-huh. Y ¿de qué origen son? Los tuvaluenses dicen que todos los habitantes del Océano Pacífico son de origen asiático, ¿no? De origen indonesiano. Sí. Un poco Indonesia fue el país madre por el cual se desparramaron todos los países de Asia. Ellos son melanesios. Sabes que el Pacífico se divide en Melanesia, Micronesia y Polinesia. Los polinesios, que son esas mujeres bonitas, ¿no? Como las hawaianas, que son polinesias, la Guyana francesa, Tahiti, Papete, Bora Bora, esos son polinesios. Y los tuvaluenses, Kiribati, más hacia el lado de Australia, son melanesios. Bueno, nada más para dejar esto de las islas, para transportarse, no solo Emilio, sino con la motocicleta, me imagino que hubo toda clase de transportes, desde pequeñas embarcaciones, ferries, barcos más grandes. Sí, buscaba todo tipo de algo que se moviera, ¿no? A veces eran aviones de propeller, de hélice, sí, que amablemente, bueno, no es que siempre estaban de acuerdo, pero muchas veces me ayudaban, sacaban algunos asientos y poníamos la moto en el avión. Otras veces eran barcos de cargueros que viajan por el Pacífico. Costaba mucho más convencer a un capitán de un barco que me llevara, que a una línea aérea. Sobre todo porque siempre era gratuito, ¿no? O sea, yo tenía que conseguir que me lo hicieran gratuitamente. Pero por eso me llevó más de un año, poder recorrer el Océano Pacífico. Y ahí, cuando termino ya todas las islas del Pacífico, y Australia y Tahiti, ahí ya consigo el patrocinio de una línea aérea de Australia, que me lleva en el Pacífico tengo la fortuna de conocer personalmente a Jacques Cousteau. Jacques Cousteau había visto, una línea aérea había hecho un programa sobre mi viaje y lo había puesto en todos los aviones. Sí. Y Jacques Cousteau, viajando de Francia a Australia, ve ese reportaje. Sí. Entonces, me invitan a su barco y pone una fotito de la moto mía en el Alcyon. Y luego, yo consigo un patrocinio y vuelvo a un lugar en el continente americano, en nuestro continente, que fue Los Ángeles, donde al tocar nuevamente el primer continente de donde yo había comenzado, se cierra la primera vuelta al mundo. Pero, ¿qué ocurría? Si bien había completado los 6 continentes de la Tierra y había dado la primera vuelta al mundo, faltaban muchos países. Todavía no había llegado a Japón, ni a Corea, ni a Hong Kong, ni a los nuevos países de la Unión Soviética, ni todavía no había recorrido las islas del Caribe, ni la costa oeste de Sudamérica. Entonces, Mónica viaja desde Argentina, nos volvemos a encontrar. Ya recuperada del asunto Australia. Y partimos hacia Hawái, Micronesia, Palau, Saipan, Corregidor, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, Japón. Y bueno, ahí llegamos a Japón, donde es donde nació, en 1980, mi moto. O sea, la moto es japonesa. Es japonesa. No había llegado a ese capítulo, pero bueno. Claro. Es japonesa. Sí. ¿Qué marca? Es una Honda Goldwing de 1100 centímetros cúbicos, que en 1980 nació en Hamamatsu, que es una fábrica en las afueras de Tokio. Sí. Entonces, después prácticamente después de casi 13 años, 14 años, la moto vuelve al lugar donde nació. ¡Qué increíble! Fue emocionante para todos. Bueno, me recibieron muy bien en Japón. Lamentablemente no consigo en Japón el apoyo económico que yo siempre necesitaba, pero sí en Asia consigo una empresa de bebidas, una de las 2 marcas más importantes. Se puede decir. Bueno, Pepsi Cola se emociona, se interesa en el viaje, por eso muchas fotografías ven que dice. Y entonces empiezan a patrocinarme mi viaje por Asia. Está Pepsi. Y la empresa de petróleos de Australia, de Italia, allí comienzan a patrocinarme. Y ahí entonces me sumerjo en un país extraordinario, China, cuando todavía China no es lo que soy. ¿En qué año? Esto fue en el año 93. 93. Todavía en China me decían, no, pero mira, no hay nada, no puedes, fuera de Beijing no hay nada. ¿Cómo vas a recorrer toda los 6.000 kilómetros de la Gran Muralla China? No vas a encontrar comida ni gasolina. O sea, fíjate tú, todavía era una China un poquito cerrada. Al contrario, el gobierno chino me ayuda, el gobierno chino me recibe, la Dirección de Deportes de China,
y me consiguen un permiso para poder entrar a las nuevas repúblicas que en ese momento estaban surgiendo, ¿no? Kazajstán, Turkmenistán, países que todavía no tenían embajadas. Logro recorrer los 6.000 kilómetros de la Gran Muralla China, ya estoy solo, Mónica se vuelve hacia España a esperarme, y yo recorro solo China. Mongolia, Ulaanbaatar, cuando Mongolia todavía estaba cerrada, recién se abría, recién las fronteras levantaban las barreras, y comienzo a viajar por un mundo que prácticamente era desconocido para Occidente, porque habían estado 75 años bajo dominio comunista, ¿no es cierto? Y finalmente llego a Moscú, en invierno, en pleno invierno a 25 grados bajo cero, llego a Moscú. Terrible, sí. Y desde Moscú bajo nuevamente a España, recojo a Mónica, subimos a la moto de nuevo, partimos hacia Islandia, Groenlandia. Yo quería llegar hasta el Polo Norte, y llegamos hasta Ammassalik, que es un poblado esquimal en Groenlandia, ahí a 200 kilómetros del centro del polo. Pero ya la moto no en la nieve no lograba la moto andar, era simbólico llegar con la moto hasta ahí. Regreso a los Estados Unidos, regreso a México. Todo esto en moto. Todo siempre en la moto. Sí. Vuelvo al Distrito Federal de México, ya con Mónica, porque Mónica no había conocido México. Me voy a Belice, que era un país que me había quedado pendiente. Volvemos al Distrito Federal, ya estamos en el año 94, en el 9º año de viaje. Y ahí sí consigo que el gobierno de Cuba nos invite. Entonces, desde México en un avión con la moto partimos hacia Cuba. Con la condición de que me dejaran recorrer Cuba libremente. Y sí, me dijeron, haga lo que quiera. Entonces recorrimos todo Cuba, y desde ahí nos fuimos a las 27 islas, una por una, del Caribe. Y en ese entonces Mónica... Todas, una por una, todas. Y ahí Mónica me dice, te dejo, me vuelvo para Argentina, me dice, quiero prepararte una llegada. Yo digo, no, pero Mónica... Y le digo, mira, cuando yo me fui a Argentina, no me despidió nadie, ni mis amigos. Me despidió mi madre, mi hermana y mi perro. Y no creo que... Bueno, déjame ir primero. Entonces Mónica se despide de mí, se va a Argentina. Y yo sigo recorriendo las islas del Caribe, luego vuelvo a Venezuela, voy a las Guyanas, Guyana Francesa, Surinam, y regreso a Sudamérica, a Colombia, después de 10 años. Entro por Cartagena de Indias y comienzo a bajar la ruta panamericana para recorrer los últimos países de los 279. El último país de todos es Chile. Mi último país, mi país número 279. 279. Cruzo Argentina, me voy hasta Tierra del Fuego y vuelvo entonces a subir. Y Mónica me dice, tienes que llegar a Buenos Aires el 2 de abril, que es domingo, y tienes que llegar a las 12 del mediodía. Aparte. Pero ¿cómo? Yo nunca viajé con tiempos. Tú tienes que llegar el 2 de abril a las 12 del mediodía, no antes, no después. Bueno, entonces llego a una ciudad muy famosa, se llama Mar del Plata, y ahí en Mar del Plata me encuentro con que está toda la policía, con todas sus motos, de la policía de la provincia y de la capital, escoltándome, que me vienen a escoltar 400 kilómetros hasta la capital. Y a medida que vamos por esta carretera de 400 kilómetros, que se llama Ruta 2, se empiezan a unir camiones, taxis, autos, motos, y se crea una caravana de 3.000 o 4.000 vehículos. Wow. Y llegamos todos al obelisco, en la avenida 9 de julio. Y bueno, ahí estaba Menem, el presidente Menem, y para recibirlo. Para recibir, me había ido solito. Sí, y lo recibió el cuando presidente. Volví, estaba todo el país. Sí. Gracias a Mónica que hizo esta gestión. Bueno, sí, gracias a Mónica, pero gracias también a Emilio, que se había lanzado algo que duró casi 11 años, ¿no? Sí, en suma, si bien recuerdo. Debería haber estado Menem y también algunos presidentes más en ese lugar. Sí. Por supuesto que platicar con una persona que tiene una experiencia así es para platicar todo el día o todos los días, pero bueno, los medios tienen sus tiempos, aunque aquí nos damos nuestros lujos y platicamos lo que queremos. Pero varias preguntas del lado humano. Emilio, el hombre que ha vivido 279 países. ¿Qué es hoy lo más importante como ser humano para Emilio? ¿Cuál es la gran lección? Porque imagino que lo habrá vivido y pensado, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que a lo mejor todos los que no hemos hecho esto,
no lo estamos perdiendo. No me refiero al viaje en sí, sino la conclusión de una experiencia, la experiencia. Yo creo que se demuestra con este viaje, con este sueño loco, imposible, difícil, utópico, hecho realidad, se demuestra que todo es factible, todo es posible, todo se puede hacer. No importa cuál es el sueño, por más loco que sea, que pensemos, que querramos hacer. Lo más difícil, cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿qué fue lo más difícil de tu vida? ¿Qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue el primer paso. Claro. Lo peor fue tomar la decisión de hacerlo. Lo peor fue el primer escalón de la escalera. Después fue una sucesión de cosas. Por eso, hoy en día, a mí la política me gusta muchísimo, me meto muchísimo en política. Me he metido incluso apoyando candidatos en distintos países del mundo. Luego, bueno, me he encontrado con que algunos me han defraudado y otros no, en fin. Pero siempre le digo a la gente, incluso políticamente hablando, cuando un candidato se presenta políticamente a ser presidente y promete todas esas cosas, y después se mete en la política y no las hace, en realidad no las hace porque no quiere, no porque no puede, porque si dio el primer paso, lo otro es más fácil seguir haciendo y seguir la escalera que quedarse. Cuando uno se queda simplemente porque es vago, porque no tiene ganas. Pero si uno realmente tiene ganas, y eso fue lo que a mí me dejó el mundo, cuando me encontraba con una selva, esto es impasable. Bueno, impasable, es difícil, pero pasable. Debe haber algún lugar, debe haber una situación. Y me daba cuenta de que tenía que tomarlo con calma. Paso a paso se llega a todas partes. Paso a paso todo es posible. Y el sueño de todos, siempre digo, miren, no sé en qué están pensando ustedes ahora. Tal vez ustedes están escuchando y están viendo y están diciendo, ay, a mí me hubiese gustado hacer tal cosa. O yo estoy pensando y tienen un poco de miedo. No se preocupen, tengan el miedo. Eso yo aprendí. No es malo tener miedo, es normal. No piensen que el miedo, háganlo igual, háganlo con miedo, pero háganlo, arriesguen. Yo lo que descubrí es que lo más triste para mí no hubiese sido morir, lo más triste no hubiese sido abandonar mi viaje, lo más triste no hubiese sido un día dejar la moto tirada en el medio de un pantano de África y haberme ido. Eso no hubiese sido lo más triste. Lo más triste hubiese sido no salir. No importa el triunfo. El triunfo es... Lo que importa es probar, dar el primer paso. Que eso es lo que le sucede, y se ha hablado mucho de ese asunto, ¿no? Muchas veces el fracaso que sienten tantos seres humanos por millones y millones que ya se murieron, unos y otros están vivos, es que no se atrevieron a dar el primer paso de lo que sea. En este caso fue quizás el primer metro en la motocicleta, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la gran lección. Sí, hay una cosa, por ejemplo, miren, ustedes que me están viendo, hay una cosa que todos los mexicanos podrían hacer. Ustedes tienen un grave problema de tráfico en México, gravísimo. El problema del tránsito en México es de los peorcitos que he visto. Bueno, y después de 279 países, he visto varios. Le doy todo el crédito. Pues miren, hagan una cosa, hagan una acción. En este momento mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué podría hacer yo? Hagan una acción, todos los mexicanos que estén viendo, cometan esta acción, y van a ver qué bien que se van a sentir. Cuando lleguen a un cruce de calles, y esté a punto de ponerse el semáforo, o aunque no esté, aunque el semáforo esté en verde, aunque el semáforo esté en verde, pero ustedes ven que del otro lado de la calle ya el tráfico está parado, no avancen, frenen y quédense parados, y dejen que cuando se ponga el semáforo, la otra calle siga adelante. Van a ver cómo por esa simple acción se va a solucionar en un 15% del problema del tráfico. Ese es un paso, algo tan simple. Entonces, si uno viene manejando y tiene la intención de pasar y dice, no, yo voy a frenar, a ver, total, no puedo seguir, si de otro lado está todo parado el tráfico. Claro. Cuando van a su casa van a decir, si yo fui capaz de hacer eso, me tomé la decisión de decir, ¿saben qué? No lo hago. Se van a acordar, yo tengo un proyecto guardado que quiero hacer. Y van a ver cómo solitos se van a ir empujando a hacer cosas que antes pensaban que no eran capaces de hacer. Emilio Scott, la lección más importante es: no te quedes con el sueño que tienes, da el primer paso aunque tengas miedo. Pruébalo. La segunda, ¿qué es lo más feo
lo más horrible que tenemos los seres humanos en nuestra esencia? Pensar que lo que nosotros pensamos es lo que vale. Pensar que nosotros tenemos la razón. Pensar que nuestra casa es el mejor. Uh-huh. Negarnos a tratar de ser abiertos. Eso creo que es lo peor. Eso es fanatismo. Uh-huh. Y el fanatismo es lo peor que hay. Lo peor que sobre la tierra es el fanatismo. El fanatismo religioso, el fanatismo político, el fanatismo económico, la búsqueda de ser millonario, sobre todas las cosas. Ganar más que nadie, ser más ricos que nadie, dejando olvidado todo lo demás. Eso es lo peor que tiene el ser humano. Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Y qué es lo mejor que tiene el ser humano? Creo que el ser humano tiene la esencia de siempre tener bondad. El ser humano nace para ser bueno, no para ser malo. Entonces, el ser humano lo que tiene de bueno es que busca. El ser humano está siempre en una permanente búsqueda. Una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de sí mismo, una búsqueda de comprender, una búsqueda de saber por qué. Y esa es la esencia del ser humano. Siempre preguntarse por qué, porque cuando uno se pregunta por qué, cuando uno se pregunta por qué es esto, o por qué pasa esto, o por qué soy así, o por qué es así el otro, o por qué hice lo que hice, va de camino hacia algo superior. Va de camino hacia el universo. Un día vamos a salir al universo, un día vamos a viajar por las estrellas, y lo vamos a hacer cuando nosotros descubramos que matarnos entre nosotros no lleva a ninguna parte, y que siempre es interesante saber qué es lo que otro siente o lo que otro piensa. El ser humano tiene que intercambiar, no puede quedarse encerrado en un cuarto pensando yo tengo la razón, lo que yo creo y lo que yo digo es lo que vale. Tiene que intercambiar, eso es lo maravilloso. ¿Existe Dios? Y le gustan las motos. Después de haber recorrido el mundo entero, por eso hago la pregunta, porque imagino que el único compañero, aparte de la motocicleta, a lo mejor para algunos era Dios, o para otro me diría nadie. ¿Dios lo acompañó? ¿Existe? ¿Sintió que estaba con usted? Qué interesante, ¿no? Tú sabes que yo no soy no era muy creyente, tal vez no, o sea, tengo mi término medio en la creencia, pero hay una cosa que en un determinado momento me dije, a veces miraba hacia atrás en la moto y decía, hombre, pero es que está Dios acá sentado, porque yo siempre digo, cuando me dicen, ¿qué fue lo más impresionante de tu viaje? Que yo no tendría que estar acá sentado. Lo más impresionante de mi viaje es que estoy vivo. Y siempre digo, mira, ¿sabes qué? Indudablemente, le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste, Dios existe. Dios está ahí, en la forma en que nosotros querramos pensar, pero indudablemente, en mi asiento trasero, estaba Dios. Algunas preguntas breves, por razones del tiempo. Mónica, se casaron en la India. ¿Siguen casados? Sí, por supuesto. Bueno, pero tengo que hacer la pregunta antes de la que sigue. Hay muchas teorías y libros y cursos y psiquiatras sobre el amor y no sé cuántas cosas más. Pero un hombre que deja a su novia en Buenos Aires, se desaparece, fueron 7 hasta que le habló, ¿verdad? 7 años. 6 años. 6 años y no supo nada de Mónica. Y un día se da cuenta que necesitaba a Mónica, porque imagino que en el camino, y no voy a entrar en discreciones, pudo haberse encontrado a todas las mujeres del mundo, por me he supuesto. Enamorado también, por supuesto. Supongo que, bueno, ni James Bond ha hecho esto. ¿Qué es o cuál es el centro real que hace que un hombre y una mujer se puedan querer, a pesar de que tenían todo para hoy no estar aquí casados? Hay una tendencia equivocada entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Hay una tendencia de rivalidad. El hombre es hombre y la mujer es la mujer. Yo creo que Mónica es la mujer que acepta que el hombre es un animal y la mujer es otro animal, totalmente distintos. Y Mónica me enseñó a mí a ver la vida desde la alegría, que significa verlo desde los ojos del amor.
Siempre digo que, bueno, esa es la parte de ángel de Mónica. Digo que Mónica parece una mujer, pero es un ángel bajado del cielo. A veces le pregunto, ¿vas a abrir las alitas algún día de estos? Indudablemente, Mónica es la que me enseña que la vida es más linda viviéndola con alegría que con tristeza, viviéndola con amistad que con enemistad. Entonces, me muestra que nada vale, nada sirve tanto si no hay mezclado el amor. Y me enseña algo, me enseña que qué lindo que es todos los días sentirme que estoy enamorado. Qué lindo que es todos los días ver a la cara de mi esposa y decir, qué linda mujer, qué hermoso, qué corazón. Yo sé que hay conflictos, hay problemas, pero ¿qué pasa si hacemos el esfuerzo de decir, bueno, ¿por qué no? También esa es una práctica, también esa es una aventura, también esa es una vuelta al mundo. Tratar de comprender a la persona que tenemos al lado. ¿Es fácil? ¿Es simple? No, seguramente que no. Pero es interesante probar. Es interesante descubrir al otro ser humano. Y el mundo nos hizo así, hombres y mujeres. Siempre y cuando el hombre no trate de que la mujer sea hombre y que la mujer no trate de que sea mujer. O sea, siempre digo, fíjense por ejemplo, cuando me dicen, ¿las mujeres manejan bien o manejan mal? Hombre, ni manejan bien ni manejan mal. Manejan como mujeres. Y los hombres manejan como hombres. Somos caballos y cebras. Pero nosotros no podemos criar a otra raza de la tierra para que esté al lado nuestro. Aquel que dice, no, yo prefiero vivir solo. Qué lástima, ¿no? Porque luego te quedas solo. En realidad, lo mejor es intercambiar y hacer un camino que, además de todas las cosas lindas de la vida, está involucrado el amor. Eso fue lo que me enseñó Mónica. Y yo ahora te quería comentar, estoy en mi nuevo proyecto. Para allá voy. Sí, bueno. Se me ha olvidado. Sí. Yo estoy desesperado por contarlo. Sí, tengo mi técnica. Porque, bueno, ya Emilio nos llevó a dar la vuelta al mundo en motocicleta, muy rápido, por supuesto. Después de eso hablamos de algunas cuestiones de tipo humano, filosófico, sentimientos, valores de la gente, etcétera, etcétera, dentro de esta rapidez entre comillas de la radio, y luego pasamos a, bueno, aquí está sentado Emilio, el cual de la primera vez que arrancó su primer metro en la moto, ¿han pasado cuántos años? Y ya 22 años. 22 años, tiene el récord mundial, tengo entendido, de haber hecho lo que hizo, reconocido mundialmente por la institución que lo hace, que es Guinness. Y bueno, pues lo más importante supongo que no es tener el récord mundial, sino lo que tiene adentro de su cerebro, que es un cúmulo, me imagino, de experiencias que difícilmente cualquier hombre tiene, hombre en el sentido genérico, general, ¿no? Pero hoy tenemos ¿cuántos años? ¿52? 52. 52. ¿Qué sigue para un hombre que se aventó a hacer, como decimos acá en México, no sé en Argentina, pero que se aventó a lo que se aventó a hacer? Me imagino que no puede estar en su casa sentado viendo la televisión. No, exactamente. Siempre digo que el hombre no nació para tener raíces, nació para tener alas. Nosotros no somos árboles, somos pájaros. Y yo no me puedo quedar, las cuatro paredes no sirven para mí, mi mundo está ahí afuera. Y entonces, bueno, ahora acabo de publicar un libro que se llama, todavía en inglés, todavía no ha salido en español, que ha tenido mucho éxito en México, paradójicamente. ¿Cómo se llama? Se llama The Longest Ride, el viaje más largo. The Longest Ride. The Longest Ride. Pero fíjate tú que aún en inglés ha tenido un éxito muy fuerte acá en México, sobre todo en este último mes que he estado acá, donde me he hecho una enorme cantidad de amigos. Acabo de publicar mi libro, bueno, aparte doy conferencias, viajo dando conferencias de incentivación, muchas veces contratado por compañías o universidades o escuelas. Y entonces, cuando yo termino mi viaje, tú sabes que me digo también qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Y hace muchísimos años anuncio que iba a hacer una tercera vuelta al mundo, pero llevando gente. Y ese fue el anuncio y ahí quedó. Luego vino lo del libro Guinness, que en el año 97, que es el 40 aniversario del libro Guinness, mi historia yo no me esperaba eso, no buscaba eso, pero bueno, termina este viaje estando en el libro Guinness hace 10 años que está
en el libro Guinness de los récords como el mayor viaje de la historia. Aquí tengo la fotografía. Ahí hay uno que justamente... Este es del 6, el que ese tengo. Es del 2006. Y ahí aquí, está la fotografía. Aquí está precisamente Emilio. En la portada, sí. Con incluso la en el princesa. internet lo pueden ver, ¿no? Más sí. que el que no tiene Luego el libro. nos da la dirección, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, y ahora vivo en Los Ángeles con Mónica, vivimos en California desde hace 10 años, donde hubo la intención de hacer una película de mi vida, ¿no? Entonces estuve muy envuelto con gente de Los Ángeles, de Hollywood. En un momento dado de mi vida estuve realmente metido en el mundo de Hollywood, incluso sentado varias veces con Tom Cruise, con Antonio Banderas, con James Cameron, que había terminado Titanic y había decidido ser el productor de la película sobre mis viajes, sobre mi vida. En fin, conocí mucha gente muy importante de Hollywood, pero las cosas no salieron bien. O sea, Hollywood es muy particular, es como decimos, es una gran piscina de tiburones, ¿no? Así que bueno, sucedieron muchísimas cosas desagradables. Fue lo que yo llamo la tercera vuelta al mundo, pero en la jungla de cemento. Entonces, bueno, mucho dinero, mucha riqueza, mucha fama, muchas estrellas hollywoodenses. Y lamentablemente cometimos unos errores firmando unos contratos. Nos robaron un manager que tenía en Los Ángeles, nos robó todos los derechos de nuestra vida. Y entonces nos enfrascamos, típico de Estados Unidos, en una lucha con las cortes, los jueces. En Estados Unidos tú sabes que la mitad del país le hace juicio a la otra mitad y viceversa, ¿no es cierto? La ley es un gran negocio, así que... Y nosotros, yo que nunca había estado en una corte y que nunca había necesitado un abogado en mi vida, de golpe me encontré 4 años en cortes, abogados, managers, agentes. Finalmente recuperamos con Mónica todos los derechos de nuestra vida. Fue también por otro accidente. En realidad, cuando las Torres Gemelas en Nueva York caen, y surge todo esto del terrorismo, de quienes tenían... El manager que teníamos nosotros fue asociado a Osama Bin Laden. O sea, mi vida siempre estuvo un poco extraña, las cosas que sucedían. Estaba ligado a Bin Laden. Lo acusaron de que estaba asociado en cierta manera a Adnan Khashoggi, que es un famoso... y a Osama Bin Laden. Y gracias a eso, un juez en una corte de Los Ángeles decide que Mónica y yo recuperemos todos los derechos de nuestra vida. Luego, bueno, viene lo del libro, y entonces, en un momento dado me dije, bueno, basta con este tema de los estudios, porque el problema que tiene Hollywood es que cuando te compran los derechos, quieren tu sangre, ¿no? Incluso los contratos, esto es cómico lo que te voy a decir, pero es así, los contratos siempre dice que ellos adquieren los derechos en la tierra, en Estados Unidos, en la Tierra y en el universo. ¿Así dice? Sí, así dicen los contratos. O sea, todavía no hay gente en el universo, ¿no? O sea, ellos, incluso hay contratos que yo tengo 2 contratos que dice y más allá de las estrellas. O sea, y yo no estoy muy dispuesto a venderles mi sangre a nadie en Hollywood. Entonces la película está ahí pendiente porque yo exijo que me dejen a mí seguir siendo quien soy. Y una de las cosas que ellos dicen, no, mira, tú ya bájate de la moto, nosotros vamos a hacer películas, televisión, pero bueno, entonces le digo, mira, ustedes hagan lo que quieran de mi pasado y yo hago mi futuro. Y mi futuro se llama hoy en día Caravana, la mayor aventura del siglo XXI. ¿Y Caravana qué es? Bueno, Caravana es este otro sueño que tuve cuando termino mi vuelta al mundo y me digo, ahora yo tengo que hacer un viaje llevando gente y hacer un reality show para televisión. Yo empiezo a hablar de los reality show cuando todavía no existían los reality show. Sí. Me lleva muchos años escribirlo, me lleva muchos años prepararlo, pero ahora hoy en día es una realidad. Caravana se compone de 23 motociclistas, van a ser seleccionados uno por país, o sea, va a haber un mexicano, un inglés, un ruso, un chino, o sea, y van a estar seguidos por 7 u 8 vehículos 4x4, 3 camiones y 2 helicópteros a control remoto, donde va a ir todo el equipo de producción. Y la idea es partir desde Miami, donde me voy a ir a vivir dentro de 2 meses, y recorrer los 6 continentes y 33 países del mundo durante 220 días continuos de viaje, que son 7 meses, mientras vamos produciendo 26 reality shows para televisión, para internet, donde vamos a estar comunicados con la gente por internet, y para telefonía. El mundo va a ser el escenario. O sea, este no es el Gran Hermano donde meten la gente en un dormitorio, sino esto es 60 personas en 33 vehículos que van a estar viajando
juntos como en una víbora, siguiéndose uno atrás del otro y viviendo sus propias experiencias, descubriendo el mundo, cambiando su personalidad, van a estar coordinándose entre ellos, interactuando entre ellos, pero a su vez interactuando con otros pueblos. Y vamos a ver cómo es una persona, cómo es ese mexicano que fue elegido acá en México, y que hoy en día se despide de su familia y parte con nosotros. ¿Cómo es ese mexicano? 7 meses después, cuando vuelve. ¿Qué pasó con ese ser humano? Donde ahora tiene el mundo metido bajo su piel. Y además es gratis. O sea, estas 23 personas que van a ser elegidas de 23 países del mundo no tienen que pagar ni un centavo, no tienen que poner su moto, no tienen que poner ni siquiera sus medias. Nada. Nada. Nosotros... ¿Quién paga? Bueno, yo abrí una productora de televisión en Estados Unidos y esa productora es la que espera conseguir el capital. Caravana es un proyecto que cuesta $12.5 millones de dólares con preproducción y postproducción, con todo el equipo, con toda la financiación, con todos los hoteles, las comidas, los permisos, los vehículos, en fin, con todo. Y por supuesto que estoy esperanzado en conseguir el capital, ya sea privado o de patrocinadores, para lanzarnos en esta que ya se está dando en llamar la más grande aventura del siglo XXI. Ya se han abierto muchos forums en la red de internet. Yo tengo inscriptos de Filipinas, de Arabia Saudita, donde no lo he anunciado. Y sin embargo se ha hecho una cadena de voz en voz. Me sorprende, hubo quien me dijo al principio, no vas a conseguir a nadie que se vaya 7 meses. Bueno, hoy en día hay casi 3.000 inscriptos. 3.000. 3.000 personas por lo menos ya están dispuestas a dejar todo e irse en 7 meses en caravana. Y en estos días que he estado en México, gracias amigos, yo sé que hay algunos que me están escuchando de los que he conocido estos días, me han enseñado muchísimo. Parte de nuestro corazoncito de Mónica y mío quedan acá en México. Y lo digo sinceramente, me he encontrado un México que me encanta, me he encontrado un México fabuloso, me he encontrado un México que me lo llevo en la piel, algo que no me había pasado otras veces. Me lo llevo metido en la piel. Este país, ustedes tienen un país que es fantástico, pero además con la alegría de ver que el mundo de la motocicleta está creciendo en México. Y la motocicleta, además de ser un hermoso vehículo para manejar, también aporta otras cosas como solucionar problemas de tráfico también, sí, ¿no es claro, cierto? claro. Y México se está convirtiendo, aparte ustedes tienen un país que es fantástico para recorrerlo, tienen todo. En pocos recorridos... Sí, pero a veces se nos olvida, ¿eh? Sí, a veces es el problema. Pero lo están descubriendo. Los mexicanos están yo de alguna manera supongo que siempre lo supe, y te lo digo con todo cariño, y te lo digo, me enorgullece decirlo. Hay 2 países en este momento en el continente americano que están mandando. Hay 2 países que llevan la bandera. Hay 2 países que son las potencias del continente hoy en día, y que son Brasil y ustedes. Y si bien yo sentí una gran defraudación en el gobierno anterior que tuvieron ustedes, estoy un poquito asombrado de las cosas que están pasando hoy en día en México. Me parece que hay un mundo que los está mirando a ustedes. El continente nuestro, sabes que necesita de un caudillo. Este continente necesita que alguien haga cosas no solamente para su país, sino que alguien empiece a hacer cosas para el resto del continente también. En un momento dado creímos que fue el presidente anterior de ustedes, fue terrible para todos, fue una gran decepción. Lo quiero decir porque yo también me sentí traicionado. Pero ahora en este momento hay muchos países. Yo he viajado por el continente y escucho voces decir, oye, México. Y ustedes tienen la oportunidad histórica. México tiene la oportunidad histórica ahora, tiene la oportunidad histórica de convertirse un poco en un guía. Y ustedes los mexicanos tienen que saber una cosa. Los está mirando un continente. Ya no se está mirando México solamente. Los está mirando un continente. Y ojalá que ustedes nos lleven también por un camino. Ustedes dicen, sí se puede, ¿no? Es una frase que inventaron ustedes, ¿no? Dicen que la inventamos, pero bueno. Pues señores, sí se puede, así que háganlo. Sí. Lo que pasa, Emilio, es que ahora tenemos que inventar otra. ¿Qué es? Sí se hace. Correcto. Porque a veces nos quedamos en el sí se puede. Es una autocrítica de un mexicano y nos falta el sí se hace. Yo no he recorrido 279 países, pero bueno, en 33 años de estar aquí en esta mesa, he recorrido muchas mentes y muchas cosas,
y eso es lo que nos está haciendo falta, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día. Entonces, hoy por hoy el gran proyecto es esta caravana. Y el objetivo es conseguir estos 12 y pico, 13 casi millones de dólares para que vaya todo este grupo como ya fue descrito y sea una experiencia ahora compartida, por supuesto, con quien lo hizo solo, a ratos con Dios en el asiento trasero y a ratos con Dios y Mónica en el asiento trasero.